Desde 1970 nos hemos movido por un mismo impulso, la salud renal de toda Latinoamérica. Nos llenamos de orgullo con nuestros logros para construir la historia que nos identifica. Pero queremos que todos conozcan nuestra unión como región, para seguir sumando talentos y esfuerzos a nuestras raíces. Porque son nuestras raíces en cada país las que nos unen para ser como somos ahora. Presentamos SLAN, una sociedad para representar a todos los latinoamericanos, reuniéndolos desde el norte, pasando por las cordilleras y las playas hasta llegar a la Patagonia, para seguir cuidando su salud. Todos somos SLAN. Buenas noches a todos. Qué gusto, increíble estar aquí de nuevo con ustedes en estos miércoles son de SLAN. Arribamos al 4º año de transmisión ininterrumpida cada miércoles, llegando a los hogares y a las computadoras de nuestros queridos colegas de toda Latinoamérica, desde México hasta Chile y Argentina. Qué gusto. Y en nombre de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, en nombre de nuestro presidente, el doctor Jorge Rico Fontalvo, y de nuestro próximo presidente, el doctor Vicente Sánchez Polo, quiero darles la más cordial bienvenida, un saludo caluroso de parte de todos. Enarbolamos el eslogan "Todos somos SLAN" y esperamos que se deleiten en esta noche con los temas sobre nutrición. Un tema importantísimo, tanto en el como en el estado de diálisis, como en el post, en el trasplante. Tremendo. Es el sustento. Diríamos una columna vertebral en el tratamiento de las enfermedades renales. Así que en el plan de educación médica continuada, se ha decidido traer esta noche junto al Comité de Nutrición de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, traer esta noche el tema sobre nutrición renal para todos ustedes. Quiero dejar la palabra a quienes van a conducir este webinar. Y la más primera, nuestra querida Macarena Arancibia, nutricionista Macarena Arancibia, con especialidad en enfermedades crónicas no transmisibles, miembro del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, fundadora del Centro de Nutrición Cardiorenal, miembro del Comité de Nutrición del SLAN y de la Sociedad Chilena de Nefrología. Se dedica a la clínica, a la docencia y a la investigación para diferentes universidades y revistas científicas. Una autoridad en el campo de la nutrición. Con ustedes, nuestra querida Macarena. Muchas gracias, doctor Guillermo, por esa presentación. Es un honor para mí estar aquí moderando este webinar de nutrición y que van a hablar muchos nefrólogos de nutrición. Eso es muy agradable, ¿cierto? Porque hay un equipo ahí presente, completo. Voy a dar la bienvenida al doctor Juan Daniel Díaz, médico internista, nefrólogo, maestro en ciencias y especialidad en síndrome cardiorrenal, máster en patología renal por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Se dedica a la fellowship en enfermedades glomerulares del Hospital Clínic Barcelona y es instructor del fellowship, ¿está bien dicho? Fellowship
de enfermedades glomerulares de GLOM con iberoamericano. Damos la bienvenida al doctor Juan Daniel Díaz. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a toda Latinoamérica. Muchas gracias por la presentación. A mi compañera, la nutricionista Macarena Arancibia, con quien tengo el honor de moderar esta sesión. También agradezco la invitación, todo el comité del SLAN, al doctor Guillermo Álvarez, que tenemos el honor de que nos acompañe el día de hoy y que sin duda es un tema muy importante que vamos a tocar como bien ya lo comentaron mis compañeros, sobre la valoración morfofuncional de la nutrición en la enfermedad renal crónica. Para esto, pues, antes de presentar a nuestros grandes ponentes, recordarles a toda nuestra audiencia que esta sesión está siendo transmitida en vivo por medio de la plataforma de Facebook, en la cuenta del SLAN, que ustedes muy bien conocen, y que también quedará grabada para ser consultada posteriormente en la plataforma de YouTube. También comentarles que todas las dudas, preguntas que lleguen a tener durante la sesión, las pueden ir escribiendo en el icono de preguntas y respuestas para que posteriormente, al final de ambas charlas, podamos discutirlas con los ponentes y moderarlas junto a mi compañera Macarena. Sin más preámbulo, pues daremos la bienvenida al doctor Michel Javier Ciesa y al doctor José Carlos de la Flor Merino a este webinario de este miércoles de SLAN. Y pues para esto vamos a iniciar con el doctor Michel Javier Ciesa, el cual presentaré. El doctor Michel Javier es un médico nefrólogo, profesor asociado a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él es jefe de carrera de Ingeniería Biomédica y médico titular Clínica Angloamericana. Sin duda un amplio currículum y sin duda una autoridad también para que nos hable de este tema. Bienvenidos, doctores. Adelante, doctor Michel, le otorgo la palabra. Gracias. Gracias, Juan Daniel. Gracias a SLAN por la invitación. Gracias por las presentaciones. Y vamos a dar inicio a la presentación de hoy. Sin duda, la valoración morfofuncional de la enfermedad renal crónica es un tema vigente porque el deterioro de la función renal en sus diferentes estadios implica pues un compromiso inflamatorio conforme se pierde la función renal residual. Esto es mayor, digamos, y el paciente va desde la caquexia a la sarcopenia hasta el desgaste proteico energético, pierde sus reservas de grasa, de músculo, pierde también el funcionamiento en global y puede llegar hasta un 75% de desgaste proteico energético en diálisis. Si esta situación se presenta en un adulto mayor, pues la situación se complica porque entra a tallar ya mayor grado de inflamación, mayor injuria mitocondrial, mayor daño periférico orgánico, mayor toxinas urémicas y la capacidad de respuestas, pues en un organismo que tiene aparte envejecimiento, ya torna en un estado de fragilidad que lo hace susceptible a mayor cantidad de enfermedades y, por supuesto, a mayor mortalidad. Entonces, es importante la valoración de la situación nutricional conforme avanzan los estadios de la enfermedad renal para poder prevenir situaciones más complejas. El grupo de expertos o líderes de GLIM, pues lo que hacen es poner en principio para cualquier entorno clínico una valoración de los fenotipos de malnutrición, empezando, por ejemplo, por la pérdida de peso, la disminución del índice de masa muscular o de la del índice de masa muscular y de la masa muscular, ¿no? De acuerdo a esto se va definiendo si tiene o no tiene el paciente malnutrición, además del entorno clínico, digamos, si hay presencia o no de una variable de enfermedad o pérdida del apetito, por ejemplo. Y entonces, hay un trabajo aquí interesante del doctor Aziz, en el cual incorpora a los criterios GLIM la valoración del perímetro abdominal como indicador de la sobrecarga de grasa y por tanto habla de dos criterios interesantes como la malnutrición dividida en desnutrición y sobrenutrición.
Aquí, por ejemplo, implica que a estos criterios GLIM se están agregando el índice de masa corporal hacia arriba, ya no también hacia abajo como los criterios, y además el perímetro abdominal como componente importante de la sobrecarga de grasa. De esta forma, esta validación es importante porque nos permite, digamos, ampliar el diagnóstico y ver los diferentes estadios inflamatorios. No solamente está inflamado el paciente que tiene disminución de la masa muscular o disminución del perímetro, sino también, por el contrario, el exceso de la grasa corporal, pues, implica también un factor inflamatorio. Por eso es que hay que tener en cuenta también esta valoración. Sarcopenia, definida como tal en el paciente, en los pacientes en general, pues nos habla de disminución de la masa muscular y de la fuerza muscular, ¿no? En personas mayores, por ejemplo. Esto es definición del grupo europeo y se dan parámetros ya establecidos, ¿no? Ya el doctor de la Flor que me acompaña va a hablar un poco del algoritmo diagnóstico y de la práctica, cómo vamos paso a paso haciendo las valoraciones, implicando este screening, digamos, por el SARC-F, que nos permite, digamos, ver sospecha de sarcopenia. Pero miren la importancia aquí de estos criterios del grupo europeo que son importantes. Miren, la baja fuerza muscular, definida por el Handgriff, ¿no es cierto? Menos de 16 kilos en mujeres y menos de 27 en hombres, ya nos da la sospecha de sarcopenia. Y la valoración de la masa muscular, definido por bioimpedancia, se puede definir por DEXA también, pero sabemos que lo difícil que es, pero definido por bioimpedancia nos da, si es menos de 5.5 kilogramos por metro cuadrado de el índice de masa apendicular de las 4 extremidades y menos de 7 en el varón, nos da ya la definición de sarcopenia, ¿no? Y aparte el otro criterio es el rendimiento físico. Entonces, solamente teniendo la fuerza muscular baja, tenemos una sospecha. Si tenemos ya definida la baja masa muscular, pues tendremos ya una sarcopenia confirmada, que es lo que deberíamos de tener como paso fundamental para el diagnóstico. Y entonces, una vez que definimos ya la sarcopenia como tal, confirmado el diagnóstico por los medios que tenemos, entonces estaremos atentos pues a que el paciente no se vuelva frágil, porque es lo que se viene si no tomamos medidas y no damos el soporte nutricional adecuado, ¿no? El paciente va a perder más peso, va a tener menor actividad física, se va a volver más lento, va a tener mayor fatiga y mayor debilidad, que es lo que nosotros vemos a diario en los pacientes que van a un centro de diálisis o paciente que entra a un programa de diálisis. A veces está subvalorada el diagnóstico nutricional y no tomamos por ende las medidas respectivas para brindarle ese soporte y que el paciente no se deteriore y por tanto no aumente su mortalidad. Por otro lado, tan dañino es tener un déficit de masa muscular con una pérdida ponderal como tener un incremento de peso por sobrecarga de grasa. Entonces, esta obesidad sarcopénica, que es lo que también puede ocurrir, de hecho lo vemos en algunos pacientes, es tan dañina como la pérdida sola de la masa muscular. Entonces, deberíamos de ver que no solamente en esta curva de Gauss nosotros vamos a estar expuestos porque en cualquier paciente con enfermedad renal crónica que tenga diabetes, por ejemplo, que tenga obesidad, vamos a nosotros dar tratamiento y ese tratamiento tiene que ser puesto en un equilibrio porque no deberíamos ni evitar estas complicaciones del sobrepeso ni reducir tan rápidamente el peso o tan sin medir la composición corporal y que el paciente pues esté en sarcopenia. Deberíamos mantenernos en este rango intermedio, ¿no? Para evitar el daño. Y entonces, un paso importante es tener ese concepto, porque lo dicen las guías, ¿no es cierto? Y porque es importante la evaluación de la masa muscular, ver si el paciente se encuentra en un equilibrio compartimental, ¿no? ¿A qué hablamos de esto? Que a través del análisis de composición corporal nosotros podemos determinar que el 60% del peso corporal es agua, el 15% aproximadamente es grasa, y el 15% son proteínas, de las cuales la mayor cantidad, es decir, el 60%, está constituido por el músculo. Es decir, si queremos ver el estado proteico de nuestro organismo,
valorando la masa muscular, ya tenemos un aproximado a cómo está el estado proteico, ¿no? Y el 10% son minerales. Y aquí nos vamos a centrar justamente en este músculo que es la razón, la cual, y la grasa también, que nos permite hacer este tipo de valoraciones. Y aquí hablaremos de los diferentes trastornos del equilibrio compartimental en sarcopenia. Hay trastorno del equilibrio compartimental en obesidad, en enfermedad renal crónica. Lo normal, como hemos visto, es que la grasa sea un aproximado del 15 a 20% y la masa libre de grasa o masa magra 80-85%. Dentro de la masa magra está un 73% fijo de agua y el resto, como hemos visto, son proteínas, ¿no? 15% de proteínas, de las cuales el 60% es músculo. Entonces, al haber un factor inflamatorio, al haber un factor de daño por enfermedad crónica o por diferentes tipos de enfermedades, en este caso, en el trastorno del equilibrio compartimental, en enfermedad crónica, una de las situaciones que vemos es que hay exceso de agua, ¿no? Los síndromes nefróticos, cuando hay sobrecarga hídrica. Entonces, esto es el primer trastorno del equilibrio comportamental en el cual ya entramos a un desequilibrio. Y en el otro trastorno puede haber o es que la grasa se incrementó y hay una sobrenutrición, o es que las proteínas bajaron y hay una desnutrición, tal como lo plantea el doctor Asís. Me parece súper interesante ese agregar ese criterio a la valoración GLIM en pacientes en diálisis. Si nosotros aplicamos una corriente eléctrica al organismo humano, entonces a través de esta bioimpedancia nosotros podemos generar un modelo de bioimpedancia celular en los cuales tenemos parámetros pues de valoración, ya sea directa o indirectamente. Podemos acceder un poquito a valorar la masa muscular, ¿no? Y parámetros como la resistencia eléctrica, la reactancia eléctrica, el ángulo de fase y la misma valoración del tejido muscular. Aplicando diferentes grados de corriente eléctrica, pues nosotros podemos determinar cómo está la masa muscular en el individuo y poder determinar qué acciones tenemos que tomar en esta situación, ¿no? Entonces, hay diferentes equipos que nosotros podemos utilizar. Lo importante es que tengamos la tecnología que tengamos, determinemos si es que el paciente está o en un trastorno del equilibrio compartimental con disminución de la masa muscular, disminución de la fuerza muscular y la consiguiente sarcopenia, ¿no? Tenemos equipos que nos dan, mire la facilidad, los portátiles, ¿no es cierto?, que nos dan la valoración, miren ustedes, tanto de el índice de masa corporal, que es los cálculos que ya sabemos, la cantidad de grasa que tiene el organismo. Este es un paciente, por ejemplo, de 49.5 kilos que está en diálisis, tiene disminución de la masa grasa, tiene disminución de la masa magra, tiene disminución de la masa musculoesquelética y se hacen los cálculos para sacar la sarcopenia, la cantidad de agua está excesiva y el ángulo de fase está disminuido. Y hay equipos también que nos permiten determinar ya de frente, ¿no? El índice de desnutrición, el índice de sarcopenia, nos permite determinar la cantidad de grasa corporal igual, y hasta las variantes intravasculares, intersticiales, ¿no? Y el hígado graso inclusive. Entonces, en resumen, es importante que a medida que nosotros, digamos, cuando accedemos o cuando tenemos la oportunidad de evaluar a un paciente con enfermedad renal crónica que nos llega a la consulta o está en una hospitalización, miremos si este paciente tiene o no tiene sarcopenia. Es muy importante. Y saber que tenemos herramientas útiles, accesibles, portátiles, que nos van a permitir definir la magnitud de daño que se está encontrando en este paciente. Paso a continuación ahora al doctor de la Flor, creo que Daniel lo va a presentar, en la siguiente parte que nos va a permitir saber cómo es que se aborda al paciente y cómo es que hay métodos también importantes como la dinamometría, como la impedancia misma que hemos hablado, como la ecografía muscular. Qué bien experto es el doctor de la Flor en esto. Gracias. Muchas gracias, doctor Michel. Muy interesante su presentación. Ahora voy a dar paso y bienvenido, doctor Juan Carlos de la Flor. Él es nefrólogo del Hospital Central de Defensa Gómez Ulla en Madrid, España.
Es profesor Ujú. asociado de la Universidad de Alcalá de Henares y de CEU en San Pablo, Madrid, España, profesor extraordinario visitante de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, docente, mentor e investigador clínico. Queremos disfrutar esta presentación, doctor, porque a mí me encanta esto de la ecografía nutricional, así que voy a ahí hacerle algunas preguntas y recordarle a todos los que están atentos que pueden hacer sus preguntas en el icono de abajo de la pantalla. Bienvenido, doctor. Muy bien. Buena, buenos días, buenas tardes para vosotros. Yo que estoy de madrugada. Y antes de comenzar, yo quería agradecer a la sociedad Talaslan y a su junta directiva por la invitación. Para mí es un honor estar el día de hoy con vosotros hablando de un tema que a mí me apasiona, que es la valoración funcional, precisamente dedicado un poco a la ecografía nutricional. Así que bueno, espero que luego surjan preguntas y podamos un poco comentar sobre el tema. La pantalla se me ve bien, ¿no? Voy a empezar a pasarla. No tengo conflicto de intereses para esta charla. Y bueno, un poco lo que ya hemos hablado y lo que comentaba Michelle en su momento, eh, las complicaciones de la nutrición asociadas en el paciente renal, ya sea por defecto, en el caso de la desnutrición, va a generar siempre mayor mortalidad, estancias hospitalarias largas, reingresos hospitalarios, menor calidad de vida, anemia refractaria, fragilidad de sarcopenia. Y por otro extremo, la malnutrición en su exceso, como la obesidad sarcopénica, aumenta la hipertensión, aumenta la diabetes, riesgo cardiovascular y genera mayor afectación cardiorrenometabólica. Con esto quiero decir que es importantísimo intentar llegar a un diagnóstico temprano para poder intervenir y mejorar la nutrición de nuestros pacientes renales. Entonces, ya esto en el año 2008 es cuando se acuña este término, conocido por todos vosotros, que es el desgaste proteico, el cual es un estado patológico donde hay un descenso o desgaste continuo, tanto de depósitos proteicos como de reservas energéticas, pero cuando nosotros intentábamos filiarla de los criterios de la Sociedad Internacional de Nutrición Renal, pues como podemos ver, se separaba en criterios bioquímicos, masa corporal, masa muscular y ingesta estética, lo cual a veces era un poquito tedioso y complicado llegar a poder filiar ese desgaste proteico energético, y es por eso que en el año 2014 la misma sociedad reduce esos parámetros de diagnóstico, los agrupa en solamente cuatro: albúmina, IMC y el cociente de creatinina sobre superficie corporal y el NPCR, y con eso se puede ver que inclusive la prevalencia basada en estos nuevos criterios es mayor a la que se tenía con los criterios de hace unos 7 8 años anteriormente, no publicados. Entonces yo creo que es importante siempre mencionar que mientras más complicado tengamos para poder diagnosticar la malnutrición, probablemente esto va a cambiar, al igual que cambian sus prevalencias con el tipo o el método en el cual se utiliza para diagnosticarla. El año 2020 aparecen los criterios Lean, muy conocidos por todos vosotros, en lo cual intenta agrupar en base a su algoritmo de manejo, pues obviamente el riesgo a partir de screening ya documentados, con los ya conocidos, SGA, MUS, Protein Wasting, y esto también nos permite valorar la evaluación basados en criterios fenotípicos y etológicos, y luego obviamente añadir la severidad de la malnutrición. Pero todo esto, lamentablemente, todavía no está validado del todo en nuestros pacientes con insuficiencia renal crónica, desde estadios iniciales a los finales, como el HD, el análisis peritoneal o el trasplante renal. Esto ya lo comentó Michelle. Para valorar la sarcopenia, generalmente nosotros nos basamos en los criterios de dos grandes sociedades. Por hoy está la Sociedad Europea del Adulto Mayor, lo cual actualizó sus criterios diagnósticos en el año 2019, añadiendo a los ya conocidos masa muscular, medidos por bioimpedancia o DEXA, más la fuerza por manometría, añadió el estado funcional. Y esto, a partir de algunos escalas, pueden valorar la actividad funcional basadas en esas masa muscular disminuida o esa fuerza muscular disminuida, lo cual clasificó, como lo comentaba ya el compañero Michel, en probable, confirmado o severa sarcopenia. Muy parecido lo que hace también la sociedad asiática cuando quiere clasificar la sarcopenia, como lo se ve en esta gráfica. Pero lamentablemente los parámetros actuales, los cuales utilizamos para poder clasificar o poder diagnosticar la malnutrición en pacientes renales, están basadas generalmente en datos antropométricos como el IMC. Todo el mundo sabe que el IMC lamentablemente no discrimina entre masa muscular o masa grasa, y luego los ya parámetros bioquímicos habituales, al igual que los parámetros ya conocidos con la bioimpedancia y con la DEXA. Pero vuelvo a repetir, todos estos parámetros tienen muchas limitaciones en cuanto a poder agrupar o poder dar definición en nuestros pacientes con insuficiencia renal. Y es por eso
que de hace unos años, y esto un poco yo lo adapto a partir de lo que se viene trabajando en nutrición o los endocrinólogos, intentan hacer una valoración más completa. Esto se le denomina la valoración funcional, lo cual integra una serie de pruebas diagnósticas, no solamente determinadas a ver masa muscular, sino también a ver grasa corporal. Entonces, esto se basa generalmente en pruebas como la fuerza muscular con el hand grip o el dinamómetro, ver la masa muscular no solamente con bioimpedancia, y aquí introducen la ecografía nutricional del músculo y de la grasa visceral preperitoneal, y también esto se añade obviamente los pruebas funcionales, al igual que la ingesta dietética, que esto lo comentará muy bien, luego lo conversaremos con Macarena. Y recordar que, bueno, lo que contaba un poco Michelle, lamentablemente los goles estándar para poder medir masa o para poder medir grasa están basados en pruebas de estudios de DEXA, lo cual sabemos, o escáneres, lo cual sabemos que esto genera un gasto muy alto en nuestro sistema sanitario, y muchas veces no lo utilizamos porque rodeamos al paciente o porque generamos más complicaciones en cuanto a su diagnóstico, con la que solamente estas pruebas funcionales, en las cuales se introduce la ecografía nutricional, serían más que necesarias. Entonces, para hablar sarcopenia, ya lo comentaba Michelle también, aquí pues dependemos mucho con un screening inicial, utilizamos generalmente el SARC-F, que es la prueba o es el score inicial. A partir de ahí valoramos a aquellos pacientes que tienen riesgo de sarcopenia, y luego ya medimos un poco la fuerza muscular, aquellos que tienen fuerza muscular baja, como comentaba Michelle, en cuanto a parámetros por la Sociedad Europea de Sarcopenia. Si esto ya hablamos de sarcopenia probable, luego habría que medir ese músculo. Y aquí es donde nosotros introducimos como medida relevante la ecografía nutricional, y esto si ya hay músculo disminuido o fuerza o masa muscular disminuida, valoramos su funcionalidad con los scores ya conocidos que luego comentaré. Entonces, ya dentro del campo de la valoración funcional, si queremos valorar la fuerza, la podemos dividir en el tronco superior, y aquí, no, y aquí utilizamos el famoso hand grip o el famoso dinómetro, lo cual se ha visto que esto, con puntos de corte por debajo de 27 kilos en hombres y 16 de mujeres, estamos hablando de sarcopenia, de fuerza muscular disminuida. Ahora, se ha visto también que en el paciente renal, cuando este hungry está por debajo de 24 kilos en hombres y 10 kilos en mujeres, un poco por debajo de lo que hace mención la Sociedad Europea de Sarcopenia Adulto Mayor, hablan de un fuerte predictor de mortalidad en los pacientes renales por todas las causas de mortalidad. Entonces, ahora, si queremos valorar el tren inferior, ahí tenemos el test del Up and Go, en lo cual nos permite valorar las veces en que el paciente se sienta, perdón, se pone de pie durante 30 segundos. Entonces, se determina que por debajo de 8 repeticiones podría haber un riesgo alto de caídas porque hay una fuerza muscular disminuida en cuanto al tren inferior que se valora. Luego, ese es el test que generalmente utilizamos para poder hacer esta valoración completa del estado nutricional de nuestros pacientes, que es el test de la batería corta física, en lo cual evalúa 3 ejercicios: la prueba de equilibrio, la prueba de velocidad, la prueba de levantarse 5 veces a la silla. Tiene una puntuación máxima de 12 puntos, y cuando está por debajo de 8 es cuando tenemos un parámetro de rendimiento físico deficiente o disminuido. Y aquí es cuando nosotros introducimos la ecografía nutricional, una prueba que ahora les comentaré, de una metodología muy sencilla de poder valorarla. Esto lo publicamos hace ya más de un año en un capítulo de Nefrología al Día, que es una revista anexa a nuestra revista de nefrología, que es la Sociedad Española de Nefrología, en lo cual un poco adaptamos la valoración en el paciente renal. Entonces, a diferencia de otras pruebas como DEXA o como el escáner para poder medir la masa muscular, la ecografía nutricional basada en el músculo generalmente es una prueba sencilla, muy segura, económica, transportable y muy reproducible. En esa vamos a intentar medir de manera exacta la cantidad del músculo y su calidad. Como se puede ver en la imagen izquierda superior, aquí el músculo, ya nos hemos ahorrado años de estudio. Sabemos que el músculo que generalmente valoramos es el recto femoral anterior de la pierna dominante, en lo cual vamos a ver siempre su área basado en un eje y un eje X como eje horizontal. Y a partir de ahí también podemos mirar la calidad basados en un ratio de X sobre Y. Pero es cierto que en algunos software de ecografía musculoesquelética nos permite también a través de histogramas valorar esa calidad del músculo para ver qué grado de miofibromatosis puede haber en ese músculo que queremos valorar. Entonces la técnica es muy sencilla,
y eso me he tomado el tiempo de poder contarla porque no me va a tardar más de un minuto. Trazamos una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior, como se ve en la imagen superior izquierda, con la patela, con la rótula, y de ahí cogemos el tercio externo. En ese tercio externo, como se ve en esta imagen, vamos a colocar el traductor, un traductor lineal, que también nos sirve para hacer la fístula, para hacer la ecografía de la fístula, la ecografía de la parotormona, y generalmente colocamos el traductor perpendicular al eje longitudinal, al eje del músculo recto anterior femoral, colocando el traductor sin necesidad de presionarlo mucho, porque puede formar la morfología del músculo, ni tampoco haciendo imágenes laterales de este traductor. Es solamente en la posición que se indica en esta imagen, sin presionar el traductor sobre la pierna del paciente. Entonces, lo que vamos a ver generalmente es una imagen que aquí es muy clara. Vemos, siempre nuestra referencia anatómica va a ser la cabeza del fémur, como se puede ver en esta imagen superior derecha. Lo que está por encima del fémur es el vasto interno, y lo que está por encima es este músculo que estoy dibujando con el marcador, que vendría a ser el recto femoral anterior de la pierna dominante. Entonces aquí tenemos un eje, como se ve en la imagen inferior, un eje Y, un eje X, y de esto podemos valorar un área que está medida en centímetro cuadrado, o también su circunferencia medida cuando hacemos la valoración lineal, ¿no? También podemos hacer una medición a partir del elipsoide y también dividimos esa área. Ahora, toda esta área es necesario ajustarla para poder brindarle el sesgo, ajustarla sobre y dividirla sobre altura o superficie corporal, ¿no? Entonces, estas son imágenes de ecografías nutricionales de pacientes en hemodiálisis, de pacientes renales, son ecografías reales. Recordar que en estos pacientes hay que intentar realizar la ecografía con la pierna extendida y relajada, generalmente la pierna dominante, porque los músculos no son simétricos. Siempre el músculo dominante va a ser un músculo más grande y más fuerte. Y generalmente hacerlo, en el caso de la diálisis, tanto en DP o cuando tenga la tripa vacía, o en caso de hemodiálisis, después de la diálisis, porque la sobrecarga de volumen puede afectar el tamaño del músculo. Es importante colocar abundante gel para poder hacer una buena ecografía. Y como se puede ver en esta imagen, que aquí la dibujo mejor, podemos ver siempre la cabeza del fémur, el vasto interno por encima, y por encima del vasto interno tenemos ese músculo rectofemoral, en lo cual vamos a buscar ese eje Y, ese eje X, ese área de centímetro cuadrado, y luego hacemos el trabajo dividiendo sobre altura o sobre superficie corporal. Entonces tendríamos un índice que vendría a ser el área de centímetro cuadrado sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, estas son otras imágenes. Si ustedes ven, en comparación a la primera imagen que mostré, que era un paciente que estaba completamente normal desde el punto de vista no de sarcopenia, pues se pueden ver que aquí el eje X de este área no varía. Lo que varía siempre, o lo que se aplana un poco, es el eje Y. Pero lo que queremos decir con esto es que los pacientes sarcopénicos en las ecografías regionales que vemos son como músculos que están completamente aplanados, ¿no? Completamente alargados y muy planos en su eje Y. Obviamente con esto disminuye el área, y lo que nos interesaría, aparte de poder realizar la ecografía y ver la evolución tras alguna intervención terapéutica con el ejercicio o con suplementos, es ver cómo varía esa masa muscular, esa área, o ese eje X o ese Y. Entonces, otra manera también de ver esta imagen es un corte longitudinal, es decir, en este caso voy a colocar el traductor de la ecografía paralela al eje del músculo. En este caso yo voy a ver claramente imágenes lineales. Voy a ver que ahí está la cabeza del fémur, por encima el vasto interno, y por encima el músculo recto femoral. Y ahí lo que me sirve generalmente en este caso, en estas imágenes de cortes longitudinales, es mirar el ángulo de penación, el cual es el ángulo que se forma por las fibras musculares con el eje mayor contráctil de la aponeurosis muscular. Y también nos sirve para ver esa distribución de esas fibras, y obviamente lo que les comentaba al inicio, esa calidad del músculo basadas en esos estados miofibróticos, ¿no? En el caso de que no tengamos el software que comentaba para poder medirlo con histogramas, también se puede calcular con el ratio del eje X sobre el eje Y. Pero bueno, esto me preguntará, ¿no? Me parece todo muy bien que me cuentes cómo haces una ecografía nutricional, que vuelvo a repetir, es muy sencilla, pero yo creo que lo que a todos nos interesará es conocer puntos de corte, ¿no? Y esto ya poco a poco lo vamos sacando. Recordad que la ecografía
nutricional para valorar sarcopenia y malnutrición en el paciente renal, pues lleva muy poco tiempo. Esto es algo que se ha trabajado mucho en nutrición y en endocrinología, pero en pacientes renales no. Entonces, son trabajos de endocrinólogos, estos son trabajos que se publicaron ya hace un par de años, en lo cual lo que intenta es ver y buscar esos puntos de corte. En este caso, son pacientes no renales, son pacientes que tenían una malnutrición asociada a la enfermedad. Y en este caso, de esos 144 pacientes, en este grupo español que estudió la sarcopenia mediante la ecografía nutricional, ve que ese área muscular del recto femoral, dividido sobre metro cuadrado y sobre su altura, el punto de corte en lo cual hace mención de que hay riesgo o sarcopenia confirmada estaría por debajo de 1 centímetro cuadrado sobre metro cuadrado, mientras que ese GI estaría por debajo de 0,8 centímetros o 8 milímetros, y ese índice que les comentaba, o ese ratio X sobre Y, cuando está por encima de 1,52, nos estaría hablando de una mala calidad del músculo, ¿no? Entonces, este mismo grupo saca el año siguiente un trabajo intentando buscar ya parámetros o puntos de corte más establecidos, ¿no? De los que ya había documentado en el trabajo anterior. Y aquí vuelven a aparecer esos valores que comentábamos en pacientes ya sarcopénicos, no con enfermedad o malnutrición asociada a la enfermedad, en lo cual vuelven a encontrar que EGI por debajo de 8,7 milímetros o 0,8, hablamos de sarcopenia grave, y cuando miden el área del músculo rectofemoral en su corte transversal, en medido en centímetro cuadrado, ve que el punto de corte para esta población está por debajo de 3,4, ¿no? Pero vuelvo a dar, son datos que están solamente validados en pacientes no renales, y no fue hasta hace muy poco, este año, un grupo aquí de Madrid, del Hospital Puerta de Hierro, liderado por la doctora Estefanía García, publica ese trabajo muy importante para nosotros, en el cual hace mención sobre la valoración de la sarcopenia con la ecografía nutricional del músculo en pacientes en DP. Es una muestra pequeña, pero un poco relevante. Clasifica la sarcopenia basada en los criterios de la Sociedad Europea de Sarcopenia del Adulto Mayor, en lo cual ellos también vuelven a encontrar los puntos de corte muy parecidos a los datos comentados por los endocrinólogos en pacientes no renales. En ese caso, pacientes sarcopénicos en DP, el punto de corte para hablar de ello en el EGI estaba por debajo de 8,5, y cuando hablamos del área de corte transversal estaba por debajo de 2,9. Recordar que el grupo de endocrino estaba por debajo de 3,4. Aquí estos pacientes, obviamente, la sarcopenia es mayor en el paciente renal, como lo sabemos, y esto pues genera que ese músculo esté más pequeño en cuanto a tamaño, en cuanto a área, que lo que documentaban los endocrinólogos. Pero bueno, esto no hay nada hasta que, bueno, decidimos con Michelle y con el grupo aquí en mi hospital intentar buscar esos puntos de corte en el paciente en hemodiálisis. No hay datos a fecha de hoy para hablar de puntos de corte, y esto es necesario recordar que la prevalencia de sarcopenia va a depender, obviamente, de los criterios que utilicemos y también de la raza, también del estado nutricional con el que parte el paciente, sus comorbilidades, y esto puede hacer que la prevalencia varíe mucho. Pero bueno, con datos ecográficos, a partir de puntos de corte que se puedan establecer en poblaciones, esto nos permitirá hacer un diagnóstico más preciso y de alguna manera más rápido a los yo comentados anteriormente o lo que se utiliza habitualmente a fecha de hoy, ¿no? Entonces, con esto hicimos este trabajo y lo publicamos este año, en lo cual es un estudio transversal, 75 pacientes, todos eran prevalentes en diálisis más de 90 días, y medimos todo. Medimos aquí una valoración completa, una valoración funcional, bioimpedancias, parámetros bioquímicos, ecografía de la grasa y del músculo. Valoramos también las escalas, obviamente, y también la fuerza con la enometría, la grasa superficial con la tricometría y el estado funcional con los scores o con las pruebas que hemos contado previamente. Entonces, también diagnosticamos o clasificamos a nuestros pacientes según los criterios de la Sociedad Europea de Sarcopenia en pacientes sin riesgo, riesgo sarcopenia con fuerza muscular disminuida y sarcopenia confirmada con fuerza muscular, más esa masa o ese índice de la masa muscular esquelética pendicular media por bioimpedancia, como comentaba Michelle, con esos puntos de corte de 5,5 en mujeres y 7 en hombres. Entonces, como se puede ver en esta gráfica, que es extraída de nuestro trabajo, vimos que los puntos de corte, a diferencia de lo que saca la compañera ADP, eran más bajos. Es por eso que yo aquí es lo que vento, ¿no? Va a depender mucho de la técnica que se haga, va a depender mucho de la raza, va a depender mucho del estado comórbido del paciente, y esto también nos permite intentar llegar a eso, ¿no? A conciliar puntos de corte
para hacer un mejor diagnóstico. En ese caso, aquí en mi población estamos hablando de 2,4 centímetros cuadrados para el área del músculo ortofemoral en un cuadro transversal, y ese DGI está por debajo de 7,8. Otro dato importante es que la grasa supramuscular, que es la grasa que yo mido, lo que está por encima de ese músculo ortofemoral, está por debajo de 6 en pacientes sarcopénicos. Entonces, si esto lo intentamos correlacionar con las diferentes escalas de screening para sarcopenia o malnutrición, vemos que de todos los parámetros en los cuales yo he comentado, tanto el EGI, el corte del área de transverso del músculo ortofemoral, todo ajustado a su altura o a su superficie corporal, el principal marcador es el EGI, un poco similar a los datos que ya sacaba la compañera en DP. Aquí se puede ver la correlación, obviamente, si es negativa, es que es a menor, peor estado nutricional, y vemos cómo están los puntos en cuanto a significancia de estos valores con el EGI principalmente, ¿no? Ahora, cuando veremos estos parámetros sobre el área bajo la curva, en cuanto a valorar su sensibilidad y especificidad, vemos que el EGI, conjuntamente con el EGI sobre altura, o ese índice del área del músculo ortofemoral y su cuerpo transversal, al igual que la grasa supramuscular, son parámetros nutricionales que tienen una área bajo la curva importante y una buena correlación. Esto también lo intentamos correlacionar con los parámetros estándares de la bioimpedancia, y vimos también que tanto los que comentaba, el EGI, el área del músculo ortofemoral en su cuerpo transversal, al igual que la grasa muscular, son los tres parámetros más importantes para poder diagnosticar sarcopenia en pacientes en hemodiálisis, ¿no? Ahora, esto es lo que les comentaba, depende de la técnica. Ese es un trabajo que vamos a sacar ahora en estos meses, en lo cual intentamos comparar dos técnicas diferentes dentro de la hemodiálisis. Por un lado, la convencional de 3 días a la semana, y por otro lado, la incremental, que es una técnica que venimos trabajando hace muchos años aquí en mi hospital y en España, en lo cual puede ser, son pacientes que comenzamos con un día a la semana o con 2 días a la semana. Obviamente son pacientes que desde el punto de vista nutricional están mejor, como se puede ver en estas gráficas, y también cuando miramos el músculo, son pacientes que tienen mejor músculo, o sea que también es importante y relevante recordar que esto va asociado a la inflamación, y los pacientes incrementales, al igual que los pacientes en diálisis peritoneal, tienen buena función renal residual, y esto les permite eliminar toxinas urémicas de alto contenido proteico, y esto al final también permite que estos pacientes que tienen función residual tengan un mejor estado nutricional y un mejor músculo. Entonces, y también algo para completar a esto, es que no solamente hay que mirar el músculo en el paciente en diálisis o el paciente en DP o el trasplante renal, hay que mirar también el músculo en el paciente cardiorrenal, porque sabemos que la sarcopenia empeora los estados cardiorrenales debido a que genera una función física disminuida, una capacidad de ejercicio disminuido, mayor mortalidad, y si esto valoramos un poco la fisiopatología, vemos que hay una relación casi bidireccional entre lo que es enfermedad cardiovascular, enfermedad cardiorrenal, con sarcopenia por todos estos parámetros que ya conocemos: inflamación, estrés oxidativo, disfunción endotelial, alteraciones asociadas a la liberación hormonal, llámese por activación del sistema nervioso simpático, sistema de inhibición de aldosterona, al igual que también estados de inactividad física. Entonces, si esto le añadimos el componente cardiorrenal, es decir, el paciente con cardiopatía más insuficiencia renal, vemos aquí que generalmente activa un marcador que es una activación de una proteína que es la miostatina, lo cual se ha visto que está directamente relacionada a la sarcopenia y la arteriosclerosis en el paciente renal, lo que eso nos condiciona a lo ya conocido con el síndrome de gases proteico. Entonces, también es importante valorar la sarcopenia en el paciente renal porque también está asociada al estado cognitivo. Son trabajos recientes en los cuales el músculo y el cerebro no van por separado, van a la par. Mientras tengamos un mejor músculo, también tendremos a tener un menor deterioro cognitivo. Por esto quiero decir que no solamente debemos dedicarnos a mirar la sarcopenia o músculo en pacientes en hemodiálisis o en DP o en trasplante, sino también dedicarlo a verlo en otros estados de patología renal como los cardiorrenales o en estados ya más avanzados con deterioro cognitivo. Ahora, por otro lado, la grasa superficial o la grasa visceral son dos componentes que nos importa mucho poder valorarlas porque son factores de riesgo cardiovascular. Lamentablemente, lo que anteriormente hacíamos con la plicometría era medir la grasa superficial, pero nos hemos dado cuenta que eso es muy poco valorable, y lo que nos interesa ver es cómo está la grasa en las vísceras. Podemos medir la grasa visceral en el hígado, que ya lo hace muy bien el digestivo, podemos medir la grasa en el corazón y podemos medir la grasa en el riñón, pero estas técnicas son un poco más complejas de lo que yo les voy a comentar ahora con la grasa visceral peritoneal, que es una técnica muy sencilla. Esto lo publicamos hace un año en Nefrología, en lo cual nosotros también medimos grasa renal peripararrenal, en lo cual vimos que también son parámetros de riesgo cardiovascular. Hicimos un compendio de parámetros y puntos de corte a partir
hablar de riesgo, y vimos que las grasas peripararrenal por encima de 10 milímetros o 1 centímetro también aumentaba el riesgo de mal control de tensión sistólica, mal control de tensión arterial, diastólica, mayor riesgo de microalbuminuria y también obviamente de componente cardiovascular, ¿no? Pero más sencillo que medir la grasa peripararrenal para nosotros los nefrólogos es medir la grasa visceral preperitoneal. Es una técnica muy fácil en la cual yo voy a hacer una línea media, una línea imaginaria entre la apéndice subsifoidea y el ombligo, como se ve en la imagen de la izquierda, y en la línea media voy a colocar el traductor en su corte transversal, transversal al eje de los dos músculos rectoanteriores y de la aponeurosis que une ambos rectoanteriores. Entonces yo voy a ver, como se ve en la imagen a la derecha, en esta gráfica adaptada, voy a ver el tejido subcutáneo con su grasa superficial y profunda, y luego a ambos extremos tenemos el músculo recto anterior, la aponeurosis, y este C, este espacio que se dibuja, es la grasa visceral preperitoneal. Es una técnica muy sencilla, como se muestra en esta imagen de nuestro artículo publicado, en el cual vemos lo mismo, ¿no? Grasa superficial, grasa profunda, y aquí lo que está por debajo de esa unión, de esa aponeurosis, que en ambos extremos del recto anterior del abdomen, vemos la grasa visceral preperitoneal. Lamentablemente, a fecha de hoy no hay puntos de corte para hablar de riesgo, pero lo que se adapta a lo que hacen los endocrinólogos, no en el paciente renal, es que grasas viscerales peritoneales por encima de 1 centímetro o 10 milímetros, hablamos de mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Estas son las imágenes que se adaptan a la ecografía de pacientes renales. En este caso, pues vemos que la distancia es muy pequeña, son pacientes sarcopénicos que tienen muy poquita grasa visceral, y en cambio, en este caso, un paciente obeso, sarcopénico en hemodiálisis, que tiene casi ese 1 centímetro de grasa visceral preperitoneal, lo cual documentan los endocrinólogos como riesgo aumentado de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, digo, esto de que todo nos sirve, ¿no? Esta valoración funcional nos va a permitir intentar llegar a un diagnóstico temprano para poder intervenirlo. Es importante recordar que no solamente debemos suplementar con proteínas, sino que también es necesario hacer la actividad física. Esto es vital para poder ganar músculo, para poder mejorar el estado nutricional. A veces puede estar acompañado de terapia hormonal, y en algunos casos también algunos medicamentos se han visto que también pueden generar mejora. Y lo diferente o lo nuevo en el paciente cardiorreometabólico es el uso de los SGLT2 y los GLP-1. Esto ya lo comentamos hace unos años nosotros, que lo publicamos en Nefrología y en otras revistas de nefrología, en lo cual vimos que el uso de los GLP-1 para pacientes obesos en hemodiálisis, sí, conseguimos el objetivo de reducir la grasa, la masa grasa, de propia impedancia, pero a veces el riesgo también tenía el riesgo de sarcopenia. Entonces, esto lo que se recomienda es que no solamente hay que bajar peso con estos fármacos, sino que también hay que adaptarlos a la actividad física para que no perdamos músculo, ¿no? Esto ya luego lo comentaremos para que quede un poco más claro. Y también hicimos un poco lo mismo y encontramos también datos en pacientes en reducción cardíaca, pacientes que se habían infartado, y en lo cual habían sido tratados con SGLT2, y también vimos que los SGLT2 de alguna manera no me sirven para perder peso, la pérdida es mínima, pero me sirven un poco para generar cambios en la composición corporal con mejora de disminución de la grasa total, con mejora de la masa magra, ¿no? Y bueno, ya para terminar y para concluir, la evaluación funcional es un conjunto de técnicas dirigidas a valorar la composición y la función corporal, que profundiza análisis cuantitativo y cualitativo, de forma que aporta valor pronóstico, diagnóstico en situaciones clínicas provocadas por la malnutrición. Es importante reconocer los cambios de equilibrio comportamental en el paciente malnutrido, no solamente en hemodiálisis, sino también en otras situaciones de la enfermedad renal crónica, para tomar decisiones de manejo. Y también introducimos la importancia de la utilidad de la ecografía nutricional como una técnica emergente en el campo de la sarcopenia malnutrición, para evaluar el compartimiento muscular y el tejido adiposo. La impedancia también es sumamente importante para nosotros, también nos permite filiar conjuntamente con la ecografía la sarcopenia, al igual que estados de obesidad sarcopénica, ¿no? Además, es importante, y aquí yo doy puntos de corte, ya para terminar, en que podemos decir que nuestros pacientes renales, generalmente en estadios terminales, con datos de sarcopenia basados en ecografía, podemos decir que por debajo de 8 milímetros del eje Y, y este eje Y dividido sobre su altura estaría por debajo de 2,9 milímetros al metro cuadrado, y el área en corte transversal del músculo rectofemoral por debajo de 2,4 centímetros, y su índice, esto dividido sobre la altura, por debajo de 0,9 centímetros cuadrados sobre metro cuadrado, podríamos hablar de posibles puntos de corte para poblaciones en hemodiálisis, ¿no? Pero voy a repetir, esto hay que adaptarlo a diferentes razas y diferentes situaciones,
para poder llegar a consensos más profundos, ¿no? Limitaciones, siempre es importante decir esto, porque recordar que la técnica de ecografía dentro de la evaluación funcional depende del observador y por eso que hay que estandarizar las técnicas para poder tener datos más homogéneos o más uniformes. Es importante también, y aquí hago hincapié en lo que ya comentábamos cuando hemos comenzado este webinar, es la importancia de educar a los profesionales nefrólogos a intentar hacer esta valoración conjunta, un poco lo que hemos aprendido con los endocrinos, con los nutricionistas, y no solamente dedicarnos a ver parámetros bioquímicos o scores o simplemente escalas que a veces nos quedan cortos o no llegan a diagnosticar de manera más precoz o más fina los estados de malnutrición en los pacientes con insuficiencia renal, con enfermedad cardiovascular o con síndrome cardiorenal. Bueno, eso es todo lo que quería comentarles. Muchas gracias y espero las preguntas. Voy a dejar de compartir. Perfecto, muchas gracias, doctor Michel, muchas gracias, doctor José Carlos. Sin duda nos han dejado pues con una vasta información, pero muy interesante de este tema, el cual se ha ido actualizando en los últimos tiempos. No diremos que es un tema nuevo porque realmente es un tema ya conocido, pero que se han añadido nuevas herramientas de las cuales no solamente tienen que estar involucrados la parte de nutrición, ¿no? Sino también nosotros como nefrólogos. Y que, bueno, pues hay unas preguntas por parte de la audiencia. Iniciaremos con una de ellas y ya sea que el doctor José Carlos o el doctor Michel nos vayan retroalimentando. Es Jorge Eduardo Chavarriaga nos pregunta que si debemos implementar la dieta PLADO o la dieta baja en proteínas con predominio de plantas en pacientes con enfermedad renal crónica y ajustarlo de acuerdo a sus requerimientos proteicos en pacientes que están en terapia sustitutiva de la función renal. No sé si Michelle quieres ir completo, si quieres tú. Sí, bueno, ahí siempre las guías son importantes, ¿no? O sea, pasando por la valoración nutricional, acordémonos que los diferentes estadios de enfermedad renal, siempre Cadigo ya nos dice claramente, debajo de 90 de depuración, entre 90 y 60 se eliminan las carnes rojas y se incrementa la ingesta de proteínas y verduras y frutas. Si está entre 60 y 30, ya nosotros podemos pensar en que el predominio de la dieta vegetariana va a ser una condición sine qua non para la mejoría de estos pacientes y solamente 2 a 3 veces por semana se puede consumir la carne animal. Y en algunos casos, dependiendo de la valoración nutricional, podríamos empezar ya cetoanálogos. Debajo de 30, sí es imprescindible ya seguir bajando la cantidad de proteínas en animales en dieta, 0,35, 0,4 por kilo de peso con cetoanálogos. Ya en diálisis peritoneal o hemodiálisis, sí tendríamos que valorar, dependiendo si es diabético o no es diabético, pero y ahí sí el incremento ya es mayor, ¿no? Hasta 1, a veces a 1,2 gramos por kilo por día. Y Plado sí, siempre va a ser una alternativa, es algo nuevo todavía, pero digamos, sí es, digamos, esta dieta basada en plantas se puede incorporar a la dieta vegetariana en algunos casos, ¿no? Eh, Macarena de repente Yo nos para, puede yo ayudar para, también. yo para José. completar un poco esto, un poco en lo que también hace mención Camille Calantar, en pacientes que están en DP o están en HD incremental, donde la función renal residual es importantísima preservarla, en esos casos también es necesario intentar, lo que dice Michelle, ¿no? Intentar, en aquellos no sarcopénicos, ¿ah? A pacientes que darles un menor aporte de proteína animal y esto complementarlo con dietas bajas de 0,3 a 0,5 gramo kilo día, añadirle el complemento del cetoanálogo o del aminoácido esencial para que eso evite de alguna manera perpetuar o empeorar la preservación de la función renal residual, ¿no? Muy interesante, muchas gracias. Estamos con otra pregunta. Dice Iris Cisneros. Excelente información, doctores. Mi pregunta es, ¿qué características debe cumplir el dinamómetro a utilizar para evaluar de forma precisa la fuerza de A presión ver, de mar? sí, sí. O sea, a ver, el dinómetro yo creo que todos los que utilizamos, hay diferentes casas comerciales que te venden estos aparatos, probablemente hay algunos que están más estandarizados y adaptados,
Obviamente que el precio varía mucho más mientras eso esté, pero generalmente los parámetros que se utilizan están basados en eso, ¿no? En que ese aparato que está adaptado a la fuerza muscular o al handling esté estandarizado en cuanto a su medida, ¿no? No podemos hacer medidas de handling con cualquier aparato que se venda en el mercado. Hay que utilizar los que están estandarizados, ¿no? Y luego, pues, adaptarlo esto a situaciones físicas en que el paciente tiene que estar sentado, tranquilo, generar la fuerza sobre la tensión superior para poder darle más hincapié a una valoración sin necesidad de generar sesgos en su medición, ¿no? Gracias, Doc. Y en esa misma persona pregunta, y una pregunta más respecto a la evaluación de la grasa visceral. Sobre 10 milímetros y su relación con el riesgo cardiovascular, ¿es determinada por ultrasonido en la zona periabdominal o en qué zona en particular? Creo Sí, que a habla de ver, la eco nutricional. Sí. sí, a ver, es lo que les comentaba, ¿no? Es importante y relevante medir la grasa visceral, ¿no? Nosotros, hay muchas maneras de medirla, ¿no? Pero bueno, nosotros como nefrólogos siempre vamos a intentar medir la grasa del riñón. La grasa del riñón está establecido en que los puntos de corte para aumentar riesgo cardiovascular, aumentar mayor o peor control de la tensión arterial sistólica y diastólica, al igual que peor control de micromenuria, está por encima de 10 milímetros o 1 centímetro. Ahora, esa es la técnica de la sección de la ecografía, es una técnica sencilla. Yo voy a colocar el traductor en la línea media axilar y de esto voy a intentar que el eje renal sea completamente paralelo al punto de la línea de la piel para poder a partir de ahí coger y medir la grasa perirrenal, que vendría a ser la grasa que hay entre el borde de la corteza renal con la cápsula, y lo que está por defuera de la cápsula es la grasa pararrenal. Y ya luego lo que está por fuera de esta ya se vería la piel o tejido subcutáneo y la grasa de la piel. Entonces, lo más importante de esto para poder estandarizar, por eso decía que dentro de todas las medidas de la grasa visceral, lo más sencillo es la grasa visceral peritoneal, como comentaba en la técnica, que es muy, muy práctica y muy fácil reproducible. La del tema riñón nos costará un poquillo, porque lo importante es que tú el eje lo coloques paralelo a la piel, para que a partir de ahí tú puedas medir esa distancia peripararrenal, en lo cual nos hace hablar de ese punto de corte por encima de 1 centímetro, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, doctor José Carlos. También nos preguntan, Mónica Mojorques, si hay alguna información relacionada a la población pediátrica, tanto para la medición y valoración de la sarcopenia. Yo creo que, eso no sé si Michelle lo responderá, yo creo que para la fecha de hoy, como la por funcional en pediatría, también nos puede decir algo Macarena, yo creo que no, no hay, ¿no? Yo creo que no. Estas cosas, como usted bien decía, doctor, no son nuevas, pero se han ido adaptando nuevas técnicas para poder llegar a un mejor diagnóstico, pero con respecto a pediatría, yo no he encontrado nada. Ahora, pediatría en paciente renal, yo creo que más aún, yo creo que no hay datos, ¿no? De hablar de puntos de corte o hablar de datos. Acá en Chile existe un centro que hace más bioimpedanciometría a niños con hemodiálisis o recién nacidos, pero es una corte muy pequeña, pero no es algo como más internacional, o sea, como internacional o algo así. Pues yo creo que en este campo de la nutrición, como lo hemos comentado anteriormente, es importante intentar filiar grupos de riesgo o intentar agrupar estudios en poblaciones, ¿no? Es diferente una población probablemente de Japón que una población probablemente en Perú, ¿no? Es decir, la raza, al igual que la situación económica, también así influye mucho en el estado nutricional. Es por eso que lo que queremos nosotros generar evidencia y esto es maximizarlo para poder adaptarlo a otras situaciones y otros entornos, ¿no? Por eso que es importante, yo lo veo eso y eso es lo que siempre comento. Yo puedo dar datos de mis puntos de corte de ecografía nutricional en pacientes en hemodiálisis, pero eso probablemente no sea igual en un paciente que se realiza en México, probablemente, o no, o va a ser diferente al que se realiza en Chile, ¿no? Que eso es importante siempre intentar adaptarlo a ello, ¿no? A poblaciones. La, Hay... Sí, disculpe, doctor. Ah, decía, los equipos de bioimpedancia, por ejemplo, en este rubro también hay algunas marcas que ya tienen incorporado el software pediátrico, desde neonatos hasta 5 y esto, pero todavía hay algunas marcas que lo tienen a partir de los 18 años, ¿no? Entonces se están adaptando todavía y eso es lo que toma más tiempo, ¿no? Toma más tiempo la adaptación de la tecnología en la población pediátrica.
Muchas gracias. Queríamos comentar otra pregunta. Dice, excelente información. Al doctor de la Flor mencionó acerca de la fuerza prensil y la función cognitiva. ¿Podría dar algún detalle más de este estudio? Muchas gracias. Sí, a ver, yo Katia. esto lo tocaba un poco con la idea de que no solamente debemos medir el músculo en estados terminales de insuficiencia renal, hay que medir el músculo en muchas situaciones, ¿no? Yo creo que ahora con las consultas cardiorrenales que hemos adaptado en muchos países, estamos también viendo que es necesario. No hay trabajos, y eso es un punto de inflexión, no hay trabajos en los cuales medimos la sarcopenia en el cardiorrenal, ¿ah? Yo creo que también es un trabajo que se puede realizar en conjunto. Y lo que yo hacía mención es ese trabajo que no está adaptado al paciente renal, que es importante también hacer el estudio de elaboración en el estado cognitivo. Y se ha visto que a medida que el músculo es peor, hay un mayor riesgo de deterioro cognitivo o probablemente de estados como Alzheimer que pueda alterarlo. Entonces, lo que quiere decir este artículo es eso, ¿no? La relación no tanto es por separado, no va el músculo con el cerebro, ¿no? En este caso, lo que va es algo unido por mecanismos fisiológicos comunes, ¿no? Inflamación, estados de estrés oxidativo y obviamente estados de comorbilidad que también empeoran estas situaciones, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, doctor José Carlos. Y bueno, ya para cerrar con esta sesión, en donde sin duda hay un gran número de preguntas por parte de la audiencia, preguntan si, bueno, agradecen por la información, los felicitan y también si hay alguna forma práctica que puedan recomendar para hacer una valoración morfofuncional de la nutrición en el paciente con enfermedad renal crónica en dado caso de que no se cuenten con herramientas específicas para esto. ¿Cuáles serían las herramientas más prácticas que recomendarían para hacer esta evaluación? Si quieres, Michelle, comienza tú y luego... Sí. Yo creo que ahí es una buena pregunta, ¿no? Porque en el entorno de cada área hospitalaria, de cada institución, tenemos mucha variabilidad, ¿no? Creo que en Europa es un poquito más adaptado el tema, pero en Latinoamérica, en los diferentes centros, por ejemplo, el entorno ambulatorio, ¿no? En las consultas que hacemos, es casi imposible tomar el tiempo para poder hacer alguna valoración, pero creo que a veces nos damos cuenta cuando el paciente no o está llegando la forma de sentarse o se está despidiendo y la forma de pararse, si pide ayuda, si no puede a veces pararse solo. Entonces hay algunas valoraciones de screening, no parámetros de screening que no necesariamente implican la medición por instrumentos, ¿no? Que ya nos van permitiendo un poco la valoración. Y creo que ahí toca ahondar un poquito más y creo que el soporte de nuestras nutricionistas allí es importantísimo, ¿no? Porque este es un trabajo conjunto, un conjunto de varias especialidades, ¿no, José? Sí, sí, es un poco, eso es lo que comentaba. En algunas situaciones yo creo que no vamos a poder contar con un dinamómetro. Y en este caso, pues la adaptación sería medir la fuerza muscular en el tren inferior, ¿no? Y realmente ahí hay scores que no requieres tener algún aparato para hacerlo, ¿no? Probablemente ya situaciones más específicas, añadido aparte de las escalas, que para las escalas tampoco necesitamos tener grandes aparatos o algunos marcadores bioquímicos que también nos interesan. eh, Probablemente dentro de contar con una bioimpedancia, que a veces el precio es algo más mayor. Ahora la ecografía se ha casi universalizado y la ecografía la tenemos casi en todas las unidades y eso podría ser como una alternativa, ¿no? A mi punto de vista, la valoración tiene que ser conjunta, ¿no? A mí me interesa tener una aproximación completa. Yo quiero ver el músculo y quiero ver cómo está la masa magra y la masa grasa o el agua medido por bioimpedancia, ¿no? Pero en situaciones yo sé que esto no se va a poder porque no va a poder tener todo, ¿no? En ese caso, pues, probablemente algo práctico dentro de lo que podemos tener, pues una ecografía, ¿no? Que siempre se adapta a todo y con lo ya visto en la ecografía de pie de cama, pues podemos hacer valoraciones muy sencillas, ¿no? Pero vuelvo a repetir, es importante siempre ver al paciente en conjunto y ver al paciente como un todo, ¿no? Muchas gracias, doctores. Para finalizar, yo voy a hacer dos preguntitas muy pequeñas, una a cada uno, y así podemos finalizar este webinar tan interesante. Uno para el doctor Michel. En diálisis incremental, ¿cuándo usted recomienda hacer la bioimpedanciometría? ¿Qué día? Sí, Eh, ahí recordemos que en diálisis incremental, pues es toda una estrategia, ¿no? Como mencionaba José, Cami Calantar es digamos, el padre de esta
esa estrategia, ¿no? Entonces, vamos a suponer que empezamos una vez a la semana, entonces el día que se hace diálisis, siempre la bioimpedanciometría va a tener que ser post, ¿no? Y Sí. ese día es el día en el cual el paciente puede comer, digamos 1.2 gramos por kilo. Los días que no se hace diálisis, son los días que, digamos, el paciente no va a estar recargado de volumen y va a consumir la dieta con vegetariana más cetonálogos. Entonces, siempre la recomendación es lo más cercano a que no exista la sobrecarga hídrica, que es el estado de postdiálisis, ¿no? Siempre Perfecto. esa es la situación más favorable para hacer la bioimpedanciometría. Hay algunos artículos que dicen que hay que esperar un tiempo para que en el fondo el volumen se distribuya, ¿cierto? Es porque, o se hace el tiro después de la hemodiálisis. Quiero Sí, ser son súper 30, práctica porque es como la práctica principal. sí. Bueno, son 30 minutos a 2 horas, ¿no? Después de la hemodiálisis, que ya Per- están redistribuidos los compartimientos, ¿no? Muy Y bien. eso lo hemos visto claramente con esta tecnología nueva que tiene la medición tanto del agua corporal total, el agua extra, intravascular, intersticial, ¿no? Que ya vemos cómo es que le hacemos allí las bioimpedancias seguidas, minutadas, que lo permiten estos equipos, y entonces sí nos damos cuenta en qué momento más o menos esto se va redistribuyendo, que es más o menos a partir de los 30 minutos, ¿no? Perfecto. Ya Muchas con gracias. seguridad podemos encontrar valores más precisos. Muchas gracias, doctor. Y para el doctor José Carlos, cuando uno mide con ecografía nutricional la masa muscular o la masa grasa, me imagino que la masa muscular con mioesteatosis no tiene la misma calidad o el paciente puede tener mucha fuerza, pero al medir la ecografía nutricional tiene mioesteatosis. ¿Qué opina de esa valoración como más de calidad muscular? A ver, es una valoración adicional y sumamente importante, porque como tú bien mencionas, yo con la ecografía, solamente mirando la masa con los puntos de corte que he hablado, eje X, eje Y, área, solo estoy midiendo una parte del músculo. Y el músculo tenemos que medirlo también en su calidad. Y ahí es cuando la ecografía nos lo permite. Lamentablemente, como lo comentaba al inicio, hay algunos software de las ecografías de apartado musculoesquelético en que adaptan esa calidad basadas en histogramas. Pero muchas veces esos software a veces son de pagos adicionales a lo que nos da el software de la máquina, no es todo gratis, ¿sabes cómo va esto, no? Entonces, a veces, y la alternativa que hemos estado haciendo nosotros para intentar darle pie a eso, aparte de visualizar, ¿no? Tú cuando te vuelves una persona que hace mucha ecografía nutricional, ya te has dado cuenta y vas viendo un poco a ojo, ya sabes qué músculo tiene mala calidad, ¿no? Porque tiene más grasa, porque tiene más líneas hipercogénicas, o cuando yo hago una imagen longitudinal, veo cómo se distribuye ese eje o hace una penetración. Yo de manera indirecta, obviamente, pero ese es el que ya lleva años probablemente haciendo una ecografía, ¿no? Pero aquellos que no, y los que comenzamos y queremos tener un dato importante y preciso, en aquellos casos que no tenemos el software, es midiendo el ratio. Ese ratio del eje X sobre el eje Y se ha visto que por encima de 1.5 habla de una mala calidad de, o mayor riesgo de esteatosis del músculo, ¿no? Pero vuelvo a decir, esto lo estamos cogiendo, o este dato que yo te doy, lo cojo a partir de estudios hechos en pacientes con malnutrición, enfermedad asociada a la enfermedad, no pacientes directamente renales. Entonces Ujú. puede ser que eso también cambie, ¿no? Los datos que Cam- yo cuento sobre eje X y eje Y son trabajos de los endocrinólogos. En mi población, cuando yo calculo esto, no me salió tan parecido a ellos, me salió un poco menor. Entonces ahí viene el detalle y viene, no, yo no me basé en histogramas porque mi equipo no está adaptado a eso, no lo tengo a eso. Ya luego aprendí que hay que hacerlo, pero inicialmente me basaba en ese X porque yo había conocido a los compañeros de endocrino que lo valoraban así. Pero vuelvo a repetir, es ganar un poco de experiencia como en todo, y si queremos ser prácticos, ese ratio nos sirve. Pero vuelvo a repetir, adaptarlo a población, adaptarlo a enfermedad, adaptarlo a paciente renal. muchas gracias. Ha estado muy interesante. Podríamos seguir conversando, pero el tiempo ya lo hemos cumplido.
Esto nos llama a hacer tablas o a publicar o a tener nuestras realidades más locales, ¿cierto? E ir generando datos para generar tablas, etcétera. Muchas gracias a los doctores expositores, a Slan, a Juan Daniel, al doctor Guillermo. Excelente presentación y muy interesante. En la parte de la bioimpedancia que desarrolló de una forma magistral el doctor Michel, yo creo que ahí debemos seguir incentivando el uso cotidiano de la bioimpedancia en el seguimiento del paciente en hemodiálisis. Yo creo que eso es fundamental y los exhorto a que desarrollemos algún trabajo multicéntrico que abarque todas las Américas para que eso sirva de estímulo no solamente a los que tienen disponible el aparato, los aparatos, sino también a aquellos que todavía no lo tienen, porque Latinoamérica es muy versátil, hay muchas diferencias, hay lugares que no cuentan con con el body composition, ¿verdad? Pero hay otros que sí. Y entonces que eso sirva de estímulo para que no lo tengan, que vean la importancia para disminuir la morbimortalidad de los pacientes en la terapia y así se animen a tratar de conseguirla y hacerla. En cuanto a los conceptos desarrollados por el doctor José Carlos, usted va a tener que enseñar mucho. Definitivamente va a tener que enseñar mucho. Y sería bueno que hiciera una unidad de propósito con el grupo de intervencionismo que manejan mucho los sonógrafos y pudiésemos ahí conseguir mayor aplicación de de la temática en la evaluación nutricional y funcional de los pacientes. Lo animo, pero le estoy augurando que va a tener que dar muchos viajes para acá, para este lado del mundo. Pues, Yo encantado, ahora que para mí es un placer estar ahí. Como yo comenté, yo soy de Perú, aunque vivo aquí en España ya hace unos años, y yo encantado, para mí es un placer cuando ustedes me llamen estar por ahí con vosotros. Muchas amén. gracias por sus palabras. Macarena y Juan Daniel, muchísimas gracias por la excelente conducción que han hecho y tenemos un compromiso de seguir profundizando el campo de la nutrición renal en Latinoamérica. Algunos anuncios parroquiales eh, para despedir la transmisión, estimularlo. O sea, nosotros hacemos muchas actividades, hacemos muchas cosas en SLAN. Tenemos cerca de 27 a 30 comités de trabajo, pero si usted no se inscribe en SLAN, no podemos seguir desarrollándonos. Hace falta que usted oficialice su inscripción. Así que, y esa inscripción le estamos dando facilidades para que sea conjunta con la ERA EDTA, la europea, o con la ISN, o con las tres juntas, SLAN, ISN y ERA EDTA. Ahí están los precios, pónganse en contacto, entre a nuestra página web y pueda ver los diferentes beneficios de ser miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. ¿Qué más? El próximo 6 de agosto empieza el curso de metabolismo del agua y equilibrio ácido-base. Esto es un tema de manejo cotidiano y muy importante. El Instituto de Nefrología, el Instituto de Formación Continua del SLAN, ha tomado este tema para hacer este curso que va a terminar en el Congreso Latinoamericano. El día 27 de agosto habrá un taller sobre eso. ¿Usted quiere participar en el taller? Inscríbete en el curso. Milita las actividades de nuestra sociedad. El próximo miércoles tenemos a nuestro amigo Marcelo Orias de Córdoba, Brasil, disertando sobre nuevas estrategias para lograr la optimización del tratamiento cardio y nefroprotector, desafíos y oportunidades. Así que
Otro plato fuerte en el campo del tratamiento de la hipertensión. Solo queda un mes para el gran encuentro, la gran fiesta de la nefrología latinoamericana, el Congreso Latinoamericano de Nefrología del 27 al 30 de agosto. No te lo pierdas. Más que un congreso, una experiencia inolvidable. Óyeme, va a ser la oportunidad de que todos juntos nos podamos dar un abrazo. Allí nos saludaremos unos con otros, nos confundiremos con la alegría, el regocijo, no solamente de juntarnos, sino de poder disfrutar de esa playa de speakers que han seleccionado para conformar un tremendo programa académico y científico para el Congreso. Así que los esperamos y recuerden que todos somos SLAN. Buenas noches y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto. Consigo los chicos de nutrición, lo consigo en el comité de nutrición, pero a José Carlos a través de Viviana consigo tu contacto. Muchas gracias. Dios le bendiga. Felicitaciones, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ay.